Estás escuchando Viernes Conspirativo. Hace miles de años se cuenta que Poseidón, el dios del mar, creó una isla redonda para su amada Clito. Ella le dio 5 pares de gemelos. El primogénito, Atlas, se convirtió en el primer monarca de un reino de fabulosa belleza, y que era más grande que el norte de África y Asia juntos. En su honor, le llamó Atlántida. Poseidón dotó la isla de 2 fuentes principales, una de agua fría y otra de agua caliente. Su suelo era tan fértil que nadie pasaba hambre. La Atlántida, con un templo de 180 metros de largo y 60 de ancho, se convirtió en la mayor potencia naval de su época. Un código prohibía que los gobernantes se enfrentasen jamás con armas y los obligaba a hacerse aconsejar por 10 sabios. Los atlantes vivían en paz y prosperidad, hasta que su naturaleza divina poco a poco se degradaba, pues se comenzaron a mezclar con mortales y se dejaron llevar por el ansia de poder al iniciar guerras. El castigo llegó a manos del padre de todos los dioses, Zeus, quien envió grandes temblores de tierra e inundaciones, haciendo que el mar engullese al reino de la Atlántida y más no se supiera de ella. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos de internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a este espacio conspirativo. Estamos muy contentas de anunciarles una nueva sección del podcast, que seguramente muchos de ustedes disfrutarán al igual que nosotras. Misterios del Agua es un especial donde abordamos todos los temas relacionados con cuerpos acuáticos, criaturas e historias submarinas que han generado gran intriga y misterio a lo largo de los años. Y el tema de hoy es uno del que seguro han escuchado porque hay infinidad de documentales, programas e incluso una película no tan popular pero sí recordada por algunos que se llama Atlantis. Es interesante este misterio del mar porque involucra aspectos mitológicos y también de civilizaciones. Además da pie a muchas interpretaciones que, a pesar de estar hablando de un tema ligado con la mitología, son bastante realistas y viables en mi opinión. Ya estaremos ahondando en todas ellas más adelante, pero antes de empezar les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí es en donde estaremos publicando algunas teorías sobre este tema que no vamos a abordar en el podcast, además de que compartiremos imágenes y algunos otros datos interesantes. Nos encuentran como Viernes Conspirativo en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y en otras plataformas de streaming como Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Podrán encontrar el Linktree con todos nuestros sitios en la cajita de descripción y en nuestros perfiles. Sin más por agregar, vamos a comenzar. 9000 años atrás, se cuenta, existió más allá de las columnas de Hércules una extensa isla en medio del océano llamada Atlántida. Este lugar fue sede de un poderoso imperio al que los atenienses se enfrentaron. La primera vez que se mencionó a la Atlántida fue en los diálogos de Timeo y Critias, textos de Platón que datan de unos 330 años antes de Cristo. Platón describía a esta mítica isla, más grande que la Libia y el Asia, con reyes propios y un gran templo revestido de plata, la cual yacía bajo el mar tras haber sido destruida por los dioses para castigar la ambición de sus habitantes. Cuenta el relato que en una noche de cataclismo, los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intenso que el reino de la Atlántida se hundió profundamente en el océano, para no volver a ser encontrado jamás. Tiempo después, los helenos habían dejado el relato platónico atrás, hasta que un sacerdote egipcio de Sais se lo recordó al legislador ateniense Solón, cuando éste visitó su templo. A partir de ese entonces comenzó la gran duda. ¿Realmente existió la Atlántida o se trataba solamente de una metáfora creada por Platón? Como era de esperarse, el mito de la ciudad sumergida no fue del todo olvidado, pues a pesar del paso de los años, la gente todavía oía hablar de ella gracias a la tradición oral y a la literatura. Y en el siglo XIX, el congresista y escritor estadounidense Ignatius Donnelly desarrolló su hipótesis en su libro titulado El mundo antediluviano, en el que aseguraba que todos los grandes avances en la civilización y la tecnología se remontaban a la isla perdida descrita por Platón. Donnelly promovió el difusionismo, la idea de que todas las grandes culturas provenían de un origen único. El autor no solo creía que el mito de la Atlántida era cierto, sino que otras historias como el Jardín de Edén y la nórdica Asgard estaban de cierta manera ligadas a este continente perdido, del cual se creía que la colonia más antigua era el Egipto faraónico.
De igual manera, otros autores hicieron sus aportaciones respecto al tema de la Atlántida, entre ellos Julio Verne con la obra de Las 20.000 leguas de viaje submarino y Madame Blavatsky con su libro La doctrina secreta, en donde describió a los atlantes como una raza de humanos anterior pero superior a la nuestra. Incluso el dirigente nazi Heinrich Himmler organizó expediciones en un intento por unir esta mítica civilización con la raza aria alemana. De la Atlántida se dicen un montón de cosas, que las personas que habitaron ahí eran en realidad extraterrestres. Esa teoría nunca falta en cualquier conspiración. Se menciona mucho sobre la avanzada tecnología propia de seres de otro planeta. Incluso por ahí hay algunas teorías que ligan a los atlantes con egipcios, los mayas y todas las culturas que hay en Mesoamérica, incluidos los incas. Pero lo que voy es que este tipo de pensamiento, así como con lo de la Tierra plana, se fundamenta principalmente en la literatura y en la tradición oral. Si lo analizamos bien, en estos diálogos de Platón, Critias oyó que esta historia fue contada por su abuelo, que a su vez el abuelo la había escuchado de un político ateniense de Solón, y a este último se la habían transmitido los egipcios en la ciudad de Sais. O sea que este relato se iba pasando de persona a persona, y no sabemos qué tan cierto sea, qué tanto le hayan modificado o qué tanto le hayan quitado, porque al final de cuentas es un mito transcrito a literatura. Pero hay quienes dicen que lo que Platón escribió no solamente era su propia interpretación de los hechos, sino que ajustó una realidad basada en un recuerdo impreciso. Y yo concuerdo con este último punto, porque pasó algo muy similar con Troya. Decían que era solamente producto de la imaginación de Homero, que no existió, pero hubo personas, investigadores, que dijeron, oye, ¿qué tal si vamos a comprobar si esto de verdad existió o no? Y resulta que sí, Troya está ubicada en lo que actualmente es Turquía, y muy probablemente Platón no haya escrito sobre la Atlántida nada más así para pasar el rato, para divertirse o para entretener. Creo que es un lugar que sí existió y pudo haberse o destruido o fragmentado, y tal vez hoy en día forme parte de otros países en Europa. Muy posiblemente, si es que existió la Atlántida, hay sucesos históricos que podrían afirmar el hecho de cómo fue que desapareció, puesto que hay inundaciones, terremotos y tsunamis, erupciones volcánicas que pasaron más o menos en la época en la que está narrado que esta tierra existía. Entonces puede ser que se encuentre bajo las aguas. Ya estaremos viendo más adelante que va a haber otras teorías que tratan de ligar lo de la Atlántida con cosas que de verdad pasaron, como es esto de las erupciones volcánicas, terremotos, maremotos y todas las catástrofes naturales que puedan haber, se ligan mucho con esto de la Atlántida, porque hay lugares donde sí registra que están bastante cerca, de hecho, de Grecia. No es una probabilidad que esté del todo irracional. Ahora pasemos a hablar sobre las múltiples teorías que hay respecto en dónde está localizada la Atlántida. La han ubicado en la Antártida, España, Bolivia, Turquía, Malta y el Caribe. No obstante, Platón dio una descripción muy específica sobre este lugar, más allá de las columnas de Hércules y más grande que Libia, actual África y Asia Menor. Esto nos dice que muy probablemente esté ubicado en el Océano Atlántico, en la boca del Mediterráneo. Empezamos con la primera hipótesis elaborada por el historiador Charles Hapgood. Esta nos habla sobre cómo la Atlántida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas, y que por ende fue la mítica ciudad perdida. Todo esto se explica mediante el deslizamiento polar, un fenómeno el cual relata que debido a unos movimientos de la corteza terrestre, grandes áreas de la Antártida estuvieron libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar la teoría es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930, y se trata de un documento del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial de la Antártida. Ahí se muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Siguiendo con otra teoría, nos encontramos con una elaborada por el investigador norteamericano Richard Freund, quien dice que parte de la Atlántida podría ser el territorio del suroeste de España, que hoy en día ocupa la provincia de El Coto de Doñana, y según fue sepultada bajo el agua debido a un tsunami. Para comprobarlo, se realizó una investigación en el año 2003 donde un equipo de científicos alemanes, dirigidos por Werner Wickbold, descubrieron en unas imágenes satelitales del mar Mediterráneo, específicamente de la marisma de Hinojos, unas estructuras rectangulares y varios anillos concéntricos que coinciden con las descripciones de la isla platónica.
Usando de guía la descripción de Platón y las fotografías satélite de la supuesta ciudad sumergida, Freund y el equipo internacional trató de localizar esa isla que tenía 925 metros de diámetro y estaba rodeada por varias estructuras circulares de tierra y de agua. Para determinar las coordenadas exactas, utilizaron una combinación de tecnología submarina, radar de profundidad del suelo y cartografía digital. Otro equipo de arqueólogos e historiadores dirigidos por Freund se centró en las mediciones terrestres. Marcaron el lugar donde excavar, hicieron análisis con carbono y confirmaron que en las capas correspondientes a la edad de bronce hay señales de que hubo una violenta tormenta o un tsunami en la zona. Además, los análisis de radiocarbono hechos en Madrid y en Miami, Florida, indicaron que la fecha límite para que hubiera habido un asentamiento en el Parque Nacional de Doñana es el 2500 a.C., que coincide con la aproximación hecha por los historiadores. La tercera hipótesis es una que a mí me parece muy interesante por la ubicación que tiene, y esta nos lleva hasta Bolivia, aquí en el continente americano. El investigador escocés Jim Allen, luego de documentarse, explorar y comparar fotografías, plasmó todo su conocimiento respecto a ese tema en sus obras Atlántida, la solución andina, el descubrimiento del legendario continente como Sudamérica, la ruta de la Atlántida y en Atlántida, reino perdido de los Andes. Allen trabajó 16 años en una empresa de servicios públicos, desempeñándose como delineante cartográfico. Su labor incluía la realización de estudios de sitios y fue gracias a su interés en los orígenes de los sistemas de medición antiguos que tomó un arduo interés en la Atlántida. De esa manera se dio cuenta de que una llanura de forma rectangular en el altiplano boliviano coincidía con la descripción dada por Platón, por lo que realizó distintas visitas a la zona y en todas ellas llevó a cabo investigaciones de campo para respaldar su teoría. Allen también explicó lo siguiente. Otro nombre antiguo del continente es Atlanta. Se dice que es el indio Sikh que se utilizó antes de la llegada de Colón, pero seguramente el de Atlantis es el más lógico, ya que asocia Antis, cadena montañosa de los Andes, en lengua quechua, y Atl, que significa agua en lengua azteca, utilizada por los primeros pobladores tanto del Valle de México como del altiplano boliviano que vivieron en un entorno acuoso donde crearon canales artificiales. Este investigador ahondó particularmente en la descripción platónica de la llanura rectangular, ya que acorde al relato existió en el centro del continente perdido y medía 3000 por 2000 estadios. Allen comentó que esta llanura sostenía un sistema de canales laterales y transversales con intervalos y distancias de 100 estadios, por lo que todo el sistema tenía la forma de un tablero de ajedrez inmenso. Esa descripción fue otro de los motivos que trajeron a Allen a este lado del charco. Y para su certeza suerte, en Bolivia encontró una superficie en un contorno de 3.657 metros contigua al lago Popo, en la localidad de Pampa, Aullagas. Al principio las medidas del lago parecían inferiores a las narradas por Platón, pero las proporciones sí que eran acertadas. Esto lo corroboró cuando realizó una maqueta tridimensional del altiplano boliviano. Siguiendo con su línea teórica, la planicie de la que hablaba Platón se encuentra cerca del cerro rodeado de anillos concéntricos en Pampa, Aullagas, al sur de Popo. Amiga, ¿qué opinas? Pues es que esta teoría que habla acerca de que la Atlántida está ubicada en América no me parece nada viable, por la simple razón de que ¿cómo iba a saber Platón que estaba ubicada acá? O sea, América no había sido descubierta para ese entonces, así que no veo cómo Platón podría saber aquello, a menos que fuera una clase de profeta o algo así, pero me hace más sentido que él estuviera hablando de lugares cercanos a él, como lo eran Egipto, Grecia e incluso España. Esas regiones sí que eran conocidos por ellos, así que yo pienso que eso es mucho más probable. Sí, igual, por lo mismo de que para ese entonces todavía no se descubría este lado del mundo, pues se me hace algo raro como que descubrir un territorio tan lejano a su continente. Lo que sí me hace pensar es que si es que muy probablemente existió este lugar, es porque este tipo de formaciones, que es la que él describe, es que sí son posibles de encontrarse en el planeta. Entonces, tal vez sí existió la Atlántida. Igual he visto otras teorías que hablan de cómo la Atlántida, al estar según ubicada entre América y África, esto porque hay muchísimos mapas que pueden encontrar en internet que así lo pintan, como si la Atlántida estuviera en medio y fuera un conector entre ambos continentes. Según, cuando esta mítica ciudad fue destruida, sus habitantes huyeron tanto hacia América como hacia África, lo cual esto indica que parte de esa civilización se mezcló
con la nuestra, se mezcló con la africana, y por ello hay demasiadas teorías que dicen que los mayas, los aztecas, las civilizaciones mesoamericanas en general son en parte atlantes y también que son en parte extraterrestres, como ya lo pudimos escuchar en lo de los mayas, y que eso explicaría también por qué pudieron construir las pirámides, por qué sabían cosas que otras civilizaciones no sabían. De hecho, en nuestro Facebook les vamos a dejar una teoría muy descabellada, que en su tiempo fue válida, que hoy en día ya no lo es, pero para eso de 1900 sí que era muy popular y que sí se creía. Vayan a verla luego de escuchar este capítulo, o pueden poner pausa ahorita y lo van a checar como ustedes gusten. Pues ves que desde que propusimos este tema que lo íbamos a comentar aquí, te dije que tal vez podría haber alguna conexión entre la Atlántida con los aztecas por el hecho de que era Aztlán. Entonces como que esa conexión que tan solo con escucharla lo puedes hacer en automático, como que eso también fue una parte para que hiciéramos este programa. Sí, o sea, y aparte Aztlán es otro tema súper interesante del que sí o sí vamos a estar hablando, porque tiene muchísima relación. Tal vez desde ese territorio se podría ver, o a lo mejor era más fácil explorar este lado, pero de todas formas creo que hubiera existido algún tipo de registro en el que hablaran de unas tierras similares a las que son de este continente, y me parece que no lo hay. Además, no sabemos cómo lucían los atlantes. ¿Quién sabe? Eso sí lo doy el beneficio de la duda, porque obviamente en estos relatos fantásticos, mitológicos, literarios incluso, te los van a pintar como si fueran aliens, que tenían la piel azul o la piel verde. Pero no sabemos cómo lucían y por ende tampoco podemos descartar la idea de que si es que hayan existido, se hayan mezclado con cualquier otra cultura. Bueno, creo que por el hecho de que estuvieran como tan cerca de África y Europa, tal vez hubo algún tipo de mestizaje en esa isla, por lo tanto podría darse una explicación el por qué los nativos americanos, refiriéndome a todas las culturas de América y Mesoamérica, son de piel morena. ¿No lo crees? Es una alta posibilidad. Lo voy a dejar aquí en el aire. Sí, ya nos cuentan qué piensan de esto. Una última teoría a discutir es una que liga a la Atlántida con la isla Santorini, un lugar que tiene una historia bastante peculiar. Santorini es lo que queda de una isla destruida por una explosión volcánica. En la antigua Tera erupcionaron cerca de 18 kilómetros de lava, que dejaron un gran espesor de roca arenosa. No fue sino hasta los años 60, gracias al método del radiocarbono, que se pudieron dar fechas con un margen de error mínimo, de un trono que se había encontrado sepultado en las cenizas volcánicas. Esto nos indica que la erupción debió ser alrededor del año de 1456 a.C. Esta fecha coincidía con una hipótesis elaborada algunos años antes por un geólogo griego de nombre Angelo Galanopoulos, quien, analizando pasajes de la Biblia donde se describían 3 días oscuros, los terremotos y la división de las aguas en el Mar Rojo, concluyó que en aquel año una explosión volcánica debía haber sucedido en el Mediterráneo oriental. Y además, luego de que el geólogo leyera los relatos platónicos, afirmó que hubo un error de cálculos en el sentido que se había multiplicado en 10 veces las cifras originalmente entregadas. Se había leído como 900 en vez de 9000 años el periodo de la desaparición de la Atlántida o Tera, lo cual hacía coincidir la desaparición de esta isla con la erupción que destruyó Santorini. En 1973, la geóloga Dorothy Vitalino señaló que la tipografía de Atlántida descrita por Platón correspondía a la de Tera. Se supone que la destrucción de esta isla, la cual era base naval del Imperio Minoico, se debió a una serie de maremotos que prosiguieron al evento volcánico, y ello hizo desaparecer gradualmente esa civilización y a su supremacía en el Mediterráneo. Es probable que la explosión del volcán haya dado origen al mito de Jasón y del Minotauro, a las narraciones de Platón y a aquellas de la Biblia. Las excavaciones que se han realizado en Tera excluyen la idea que la erupción del volcán haya sido un acto repentino. Es probable que los habitantes de la isla se hubieran dado cuenta de los previos temblores y por ello hayan dejado la isla por un tiempo y luego regresaran. Esto se deduce de las excavaciones que demuestran cómo la población comenzó a reparar los daños sufridos con los temblores para comenzar a retomar sus vidas. Pero por las obras encontradas, pareciera ser que se interrumpieron bruscamente cuando el volcán volvió a dar signos de actividad e hizo ir a las personas de manera definitiva a Creta.
Después de ello, comenzó una gran actividad en el volcán, con una secuencia de fenómenos que produjeron lluvia y una gran explosión de la característica piedra pómez rojiza. La violenta explosión de lava y magma provocó que se derrumbara todo el volcán. Millones de metros cúbicos de agua se precipitaron sobre la lava, lo que permitió que la repentina vaporización del agua generara una serie de explosiones titánicas. Estas terminaron por eliminar lo poco que quedaba de la isla y produjeron inmensas olas de una altura de 60 metros, que llegaron hasta las costas de Creta y Egipto. Es lo que te digo, me parece más razonable que la Atlántida haya estado ubicada por esos lugares y que se trate de una fusión entre mitología y realidad, porque al final de cuentas los mitos sirven como una forma de contar historias, tal vez reales o no, pero de una forma metafórica, hiperbólica y también embellecida. O sea, tal vez en efecto Platón tomó como referencia este hecho que ocurrió en la isla, pero le dio un toque especial cuando incluyó esto de que los dioses la destruyeron y que los castigaron. Pero yo pienso que esta ciudad en verdad existió, solamente que dónde está ubicada o dónde estuvo ubicada va a seguir permaneciendo un misterio, porque hasta hoy en día no han encontrado como que algo 100% contundente, simplemente son posibilidades las que hay. Sí, como sabemos, utilizaban mucho los mitos para explicar estas cosas, pero lo que me llama la atención es de que las descripciones del territorio coinciden con descripciones de territorio que sí existen, y por lo que podemos ver existen en diferentes partes porque coincide, o sea, no podemos tener una conclusión de dónde es que estaba este territorio. Por lo tanto, me hace pensar como que sí existió, pero el hecho de que no se encuentre con certeza la ubicación específica me hace creer que no existió. ¿Estás dividida entre creer y no creer? Estoy muy dividida. Realmente ahora no puedo afirmar si sí existió o no existió, pero todas esas coincidencias como de que la Atlántida y Aztlán y como, no sé, o sea, quiero pensar que sí existió. Pues sí, o sea, precisamente por eso es como muy conspirativa, además del hecho de que le agregan todos estos elementos muy propios de la fantasía. Entonces, yo siento que no podemos descartar el hecho de que sí haya existido, porque Platón dio una descripción sumamente general. O sea, solo dijo literal, es más grande que Asia y es más grande que África. Como que te da mucho que pensar, porque puede que haya estado hablando de lo que ahora son varios territorios juntos, o puede haber estado exagerando incluso, o sea. También describió esta parte de que era una isla que estaba rodeada como por anillos, por lo tanto tenían como que hacer unos canales a través de estos anillos para poder pasar con las embarcaciones. Entonces creo que eso es muy específico y se ha encontrado, entonces eso es lo que me llama la atención. Y también este tipo de descripción que comentas de Platón me recuerda un poco a este libro de Utopía. De Tomás Moro. Que efectivamente, ese libro en el que describen este lugar como perfecto y coincide con algunas descripciones que me parece que coincide con Tulum. De verdad. Ay, mira, eso sí no lo sabía. Pero mira, yo no las voy a dejar aquí sobre la mesa otra vez. Abriendo el espacio para las dudas y comentarios. Por si quieren dejarlos en nuestras redes sociales. Son bienvenidas todas las teorías, siempre y cuando las abordemos con respeto. Pero sí, yo creo que de todo este tema de la Atlántida puedo concluir que da pie a muchísimas teorías que causan mucha fascinación por esto de que es una ciudad perdida, pero también porque existe la posibilidad de que sea real. Y no estamos hablando de un hecho totalmente fantástico al 100%, sino, ¿qué es eso? Un misterio sin resolver, y creo que se va a quedar así hasta que pase como Troya, que realmente se encuentre en algún lugar del mundo. Yo apunto que debe estar, si no en Europa, en África. Si los atlantes eran extraterrestres o no, no siento que eso realmente importe, porque al final de cuentas no hay ninguna evidencia que nos respalde cómo realmente eran los habitantes físicamente. O sea, nos podemos encontrar con 1000 versiones adaptadas del cine, de la literatura, que nos van a decir su propia versión de los hechos, pero eso es solamente una interpretación. La verdad, eso va a quedar como una pregunta al aire. Este tema lo único que nos da es material para imaginar y dar un montón de posibilidades y opiniones al respecto. Sin embargo, creo que ninguna está 100% respaldada. Entonces, pues
continuemos esta discusión. Nos pueden dejar en nuestras redes sociales, nos pueden mandar por mensaje privado o publicarlo en los muros. Los queremos leer. Igual, sabemos que hay otras ciudades perdidas en el mundo, pero me parece muy interesante cómo este concepto de la Atlántida se ha utilizado para describir precisamente eso, lo que es una ciudad perdida. En internet me he encontrado con artículos que dicen, tal ciudad, la Atlántida de tal país. Y o sea, me parece como muy interesante cómo se ha adoptado ese término y cómo ya la Atlántida es un referente. Es como cuando dices Kleenex en lugar de pañuelo, entonces dices Atlántida en lugar de ciudad perdida. Sí, es cierto. Como cuando dices Post-it, asumes que todo el mundo lo sabe, pero después te das cuenta de que solo eres tú y el Post-it no se dice en otros lados del mundo. Es nota adhesiva. Es que es lo interesante de cómo las palabras o los hechos adoptan ya un nuevo significado. Entonces me parece muy cool. En fin, nuestras fuentes consultadas esta vez fueron muchas, de verdad. Cuando digo muchas, no estoy bromeando, lo van a poder ver en la caja de descripción, que son extensas. Y entre esas se encuentran las ya casi obligatorias, La Vanguardia, National Geographic, BBC y otras como El Confidencial, La Nación, La Sexta, Geografía Infinita, RT y RPP Noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes, que saben, ahí estaremos subiendo contenido extra de este y otros temas. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.